Este es tu espacio viernes para reconectar. Ese momento que necesitas para descansar en la palabra de Dios luego de una semana intensa. Con un corazón agradecido damos inicio al primer capítulo de la segunda temporada de nuestro viernes para reconectar. Estamos muy agradecidos y queremos dar inicio a esta temporada con una serie que estamos llevando a cabo en todas nuestras redes sociales. Esta serie se llama ¿Cómo crezco? Nos corresponde hablar aquí nuestro viernes para reconectar sobre los ministerios. Los ministerios son regalos de Cristo para la iglesia. Este es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia y la misión. ¿Cuáles son? Bueno, si leemos en Efesios 4:11, vamos a ver que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo dio? Bueno, dice aquí mismo en el capítulo 4 de Efesios, versículo 3, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién dio los ministerios? Cristo. Los dones son los dones del Espíritu Santo, los ministerios entonces los da Cristo. ¿Cómo debemos andar? El inicio de este mismo capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la forma en la que nosotros debemos andar. Con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, con amor, guardando la unidad del Espíritu Santo, sabiendo que somos un cuerpo y un espíritu, una fe en el Señor y un bautismo. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de los ministerios? Producir unidad en la iglesia, edificar al creyente, perfeccionar al hermano, alcanzar el conocimiento de Cristo y lograr el crecimiento del plan de Dios. Entonces, es importante que hablemos un poco sobre los ministerios. Y voy a empezar con un ministerio del cual se habla poco y que quizás cause muchas controversias en el día a día de nosotros como cristianos. Y este es el ministerio apostólico. Es una gestión, una comisión de parte de Dios para un propósito determinado en un lugar concreto y con la autoridad dada por Jesús, como ya habíamos dicho. La palabra apóstol significa enviado, por lo que no existe tal cosa como ser apóstol sin haber sido enviado, sin salir y efectuar una misión. Si no es enviado, no es apóstol. El ministerio apostólico es para participar y establecer el evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Entonces, ser apóstol es una responsabilidad más allá de un nombramiento. En mi país, República Dominicana, se le dice botella cuando alguien gana un sueldo y no está trabajando. O sea, un apóstol no puede tener una botella. Debe funcionar en las diferentes áreas para las que se supone fue llamado y dar frutos en abundancia en todas esas áreas. Entonces,
cuáles funciones va a desempeñar o qué va a ser un apóstol en la esfera de influencia correcta o dónde va a ubicarse un apóstol. Más bien se va a ubicar en la esfera de influencia correcta para la cual ha sido designado, en el lugar específico donde fueron enviados, donde son recibidos y aceptados como tales, donde es reconocida su paternidad, en la misión determinada que les fue encomendada, en la visión específica que les fue mostrada, con la autoridad específica que les fue dada. Cuando esto se desempeña de esta manera, la iglesia o ministerio reciben todos los frutos de la unción apostólica, el desarrollo del reino se acelera y su trabajo es más vital. Entonces podemos ver al apóstol funcionar en la totalidad de su llamado y al pueblo ser edificado, bendecido, entrenado y a la colectividad impactada por el poder del Señor. ¿Cuáles son esas características que tiene un apóstol de Jesús? Bueno, un apóstol es un padre espiritual que procrea y da luz y acoge hijos espirituales. En 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol está llamado a ser el padre espiritual de los hombres y mujeres del pueblo de Dios, pues su función principal es levantar hijos, servirlos, ayudarlos a reconocer sus dones. También esto va a implicar que corrijan a sus hijos espirituales, y su gran entusiasmo y pasión es ver crecer en el ministerio, inclusive hasta que estos alcancen a depender de Dios y cumplir su propósito. El apóstol no está para que sus hijos espirituales dependan todo el tiempo de él, sino que los va a formar de tal forma que las personas van a depender totalmente de Dios. Eso enseñados por su apóstol. Los apóstoles también tienen un llamado a edificación del reino y a la congregación de la iglesia. También vamos a ver que los apóstoles plantan y establecen ministerios y congregaciones. Dice en 1 Corintios 3:6, yo Pablo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es importante reconocer que aunque sí yo estoy plantando, el crecimiento lo da únicamente Dios. Otra de las funciones esenciales de un apóstol es plantar en iglesias comenzando desde cero, es decir, abrir iglesias donde no existe ninguna. Una vez planta, establece orden gubernamental, ordena ancianos y ministros y pone un pastor al frente. También a veces los apóstoles adoptan iglesias. ¿Por qué quise abundar un poco en este ministerio? Porque es un ministerio que de hecho muchas personas dicen que ya no existe. Sin embargo, la palabra de Dios me dice en Efesios que que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y su palabra no miente. Otro ministerio, el cual tiene mucha controversia, es el ministerio profético. Esto porque la gente quizás se concentra mucho en el versículo que está en Mateo 24:11, que dice que vendrán falsos profetas, pero realmente ese versículo no dice que no habría auténticos. Entonces, cuando nosotros decimos que no hay profeta, invalidamos la profecía de Joel y lo que dice en Hechos 2:17 al 20, en los postreros días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No podemos nosotros
al día de hoy menospreciar a los profetas. Sí, vendrán falsos, hay muchísimos falsos profetas, pero también hay profetas auténticos. ¿Cuáles son las características del ministerio profético? Bueno, este es un ministerio de alta sensibilidad espiritual para percibir el mundo natural y el espiritual, así como las diferentes fuerzas que lo influencian. Es un ministerio receptor de guía espiritual de parte de Dios para su pueblo. La palabra del Señor manifiesta que por la ausencia de guías divinos en el pasado, el pueblo de Dios pereció. Por eso es necesario para la guianza del rebaño y de la iglesia. El ministerio profético debe ser restaurado porque es el ministerio a través del cual el Espíritu Santo opera en forma especial los dones vocales, así como la revelación. El ministerio profético también está dotado sobrenaturalmente de una gran capacidad de recepción de la revelación divina acorde con los tiempos. Este ministerio es el radar de la iglesia. El ministerio profético tiene los sentidos espirituales agudizados para discernir entre lo humano y lo divino, tan necesario hoy en la iglesia para que no gobierne la mente del hombre, sino la de Dios. Este es el mensajero y vocero autorizado por Dios para comunicar sus pensamientos. Nunca una profecía va a ir en contra de lo que ya Dios dijo en su palabra. Si alguien trae una profecía que va en contra de algún principio bíblico, entonces inmediatamente usted puede descartar que se trata de una profecía que viene de Dios. Uno de los grandes ministerios de la iglesia, sin duda, es el pastoral. La misma palabra pastor encierra un gran simbolismo que habla de la importantísima labor de este noble ministerio, uno que apacienta. El ministerio pastoral se destaca por su amor y dedicación especial al cuidado de las almas. El Señor Jesucristo destaca esta característica especial del pastor cuando se identifica a sí mismo como tal. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El ser pastor es un ministerio el cual necesita de mucha sabiduría espiritual. El pastor debe permanecer fiel al llamado y esto entonces le va a asegurar al pastor un buen desempeño de su ministerio. Al ser este un ministerio tan conocido, no vamos a abundar mucho en él y vamos a pasar entonces al ministerio del maestro. Este ministerio, como ejemplo incomparable, tenemos al Señor Jesucristo, quien fue llamado maestro unas 60 veces en las Escrituras. Y es un trabajo muy noble porque tener esa encomienda de enseñar las cosas de Dios es algo hermoso. Y algunos requisitos que debe tener un maestro es que debe tener una relación personal con Cristo Jesús. Debe orar, leer la Biblia y meditar en ella. Debe vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios. No puede vivir en abierto desacuerdo con los principios bíblicos, porque eso se supone que eso es lo que tú vas a enseñar. Debe ser sensible, tierno e interesado en las necesidades de los otros. No debe temer al trabajo duro, ya que la enseñanza requiere horas de preparación y estudio, además del desgaste emocional y espiritual al enseñar. Y algo que debemos tener en cuenta es que no debemos nosotros hacernos maestros. Habla en la Biblia de que en una ocasión se estaban haciendo muchos maestros y eso es para condenación, porque cuando nosotros somos maestros tenemos más probabilidad de confundir
al pueblo de Dios. Y eso, Dios es bien, bien celoso con su pueblo. Así es que se hace necesario de que nosotros tengamos en cuenta qué estamos enseñando como maestros, qué es lo que yo estoy hablando, qué es lo que le estoy dando a mis alumnos, cómo ellos están recibiendo esas enseñanzas, qué yo estoy haciendo para que ellos comprendan esas cosas que Dios me ha entregado para enseñarles. Y por último, no menos importante, como dicen algunas personas, el evangelista. Y de este no vamos a hablar mucho porque este sí que es bastante conocido y que la mayoría de personas quieren ser evangelistas. Las únicas cosas que te puedo decir del ministerio evangelista que quiero reforzarte es que una persona que tiene ese ministerio debe ser una persona amante a la oración, amante a la palabra de Dios, que tenga sensibilidad para escuchar a Dios, pues también va a llevar el evangelio y tiene que tener un amor ferviente por las almas. Querer alcanzar almas más que aplausos, querer que las almas procedan al arrepentimiento más que ser reconocido en el mundo. Entonces, espero que estos minutos te hayan arrojado luz, que hayas aprendido algo nuevo. De todas formas, si tienes alguna pregunta sobre algún ministerio, por favor, déjamela aquí en los comentarios, que con gusto te la vamos a responder en Instagram. Hoy, si escuchas este video viernes a las 10 de la mañana, hora República Dominicana, tendremos una publicación también reforzando eso sobre los ministerios. Y el martes entonces recibirás un blog en tu correo si estás suscrito. Si no estás suscrito, entonces aquí te voy a dejar todas las redes sociales, te voy a dejar Instagram y también te voy a dejar el correo para que te puedas suscribir. Dios te bendiga mucho y nos seguimos escuchando en un próximo viernes para reconectar. Gracias por escuchar nuestro viernes para reconectar. No olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir todo el contenido de valor que tenemos para ti. Dios te bendiga mucho. Recibe un abrazo de tu hermana Karen.